Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y bueno, siempre lo decimos, hoy también, estamos con los protagonistas, aquellos que nos informan, que nos dan datos importantes y que nuestra audiencia desde hace tantos años le interesa muchísimo, porque estas cosas a veces no se conocen lo suficiente. Y hoy, nada más ni nada menos que Alieto Guadañe. ¿Cómo te va, Alieto? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, un cordial saludo. Gracias, Alieto. Bueno, Alieto, todos ustedes lo saben porque es un hombre vastamente conocido. Podemos hablar de educación, podemos hablar de economía, podemos hablar de medio ambiente y no hay problema porque todos esos temas los maneja con suficiencia. Pero hoy vamos a hablar de educación, que es un tema preocupante, un tema que a todos los argentinos nos tiene que interesar porque es el futuro. Sin educación y sin una capacitación importante, significativa, las generaciones futuras van a tener problemas, inconvenientes, sobre todo en el mundo del trabajo. Y el país va a tener inconvenientes en el mundo de la capacitación y de la actividad económica, porque hoy en día todo pasa por la ciencia y la tecnología y cada vez con mayor intensidad. Alieto, contanos un poco, ¿cuál es la perspectiva que tenemos en este momento? Bueno, comencemos por una visión histórica. La educación, el rol de la educación ha ido variando en el mundo. En el siglo XIX era suficiente con la escuela primaria. Y la Argentina, con la ley 1420, 1884, ganó por goleada. La Argentina fue un país líder en educación por su fortalecimiento de la escuela primaria. Siglo XX no fue tan bueno porque no pudimos fortalecer la escuela secundaria. Y en este siglo estamos perdiendo por goleada porque es el siglo de la universidad y uno puede ver que la graduación universitaria en Argentina es muy baja comparada no con Alemania o Japón o Corea, sino comparada con Brasil y con Chile. ¿Cuál es el papel de la educación? ¿Quiénes son los desocupados en Argentina? Yo no los voy a abrumar con estadísticas, pero el grueso de los desocupados son los no educados. Los educados, sobre todo con educación universitaria, no están desocupados. Es bajísima la desocupación entre los universitarios. La pobreza se concentra entre los no educados. Es mucho mayor la pobreza entre los no educados que en los educados. Ahora, ¿cuál es el papel de la educación? ¿Por qué es importante? Porque la clave en el siglo XXI, la clave del crecimiento no son los recursos naturales. Es mejor tener recursos naturales que no tenerlos. Pero hay países que no tienen recursos naturales y son líderes económicos en el mundo, el caso de Corea del Sur. Hay varios estudios que muestran que el valor del capital humano, ¿qué es el capital humano? Lo que está en la cabeza de las personas, en última instancia, es 4 veces mayor al capital físico, las fábricas, la refinería, los ferrocarriles. Cuando uno mira un poco la reseña de la situación de la educación en Argentina, ¿qué es lo primero que llama la atención en la escuela primaria? La fuga de la escuela pública. Desde la 1420 hasta el año 2003, nunca cayó la matrícula de la escuela pública estatal. Del 2003 para acá ha ido en 118.000 alumnos. ¿Y a dónde fueron? A las privadas. Las privadas aumentaron en 290.000. Pregunta. Perdón, Alieto, ¿Se van atraídos? ¿El total tuvo variaciones en contra en la sumatoria Sí, claro. de público y privado? ¿Cómo queda? La estatal subió entre el 96 y el 2003. La década del 90 subió. Es mentira que destruyeron la educación. La educación estatal aumentó 7%, un poco más que la privada. Del 2003 al 2021, última cifra, la privada crece 30% y la pública cae 3%. Ahora, esos 3% son 120.000 alumnos. Pregunta, ¿se fueron atraídos por la escuela privada o se fueron expulsados de la escuela pública? Yo creo que con hipótesis explicativa razonable de que se fueron expulsados de la escuela pública. ¿Por qué? Porque toda la dinámica
de conflictos salariales o con los docentes se resuelve con cierre de escuela. Pero los sindicatos no cierran las escuelas privadas, cierran las escuelas públicas. La huelga se concentra en las escuelas públicas. ¿Cómo estamos con los famosos 180 días de clase? ¿Se cumplen, no se cumplen? No se cumplen, no se cumplen, no se cumplen. Cuando uno compara con otros países, por ejemplo, ¿cuánto tiene Costa Rica? Costa Rica tiene 200, Brasil tiene 200, pero no solamente ahí está el problema. Nosotros tenemos un promedio efectivo de 165, 170. El problema son la cantidad de horas. ¿Por qué? ¿Dónde está la trampa? Se puede tener más días de clase, pero menos horas de clase. ¿Dónde está la trampa? En la jornada. ¿Cuántas horas de clase tiene por año un pibe en Colombia? 1000. ¿Cuánto tiene en la Argentina? Por ley 720. 180 por 4 da 720. Pero anda por 600 y pico. Un pibe chileno que está en 4º grado ya tuvo más horas de clase que un pibe argentino en toda la escuela primaria. Es muy importante esa diferencia, ¿eh? Es muy importante. Claro que sí. Cuando uno habla de educación, no alcanza con hacer discursos ampulosos que vamos a fortalecer la escuela. No. Hay que decir qué medidas concretas se van a tomar, por lo pronto, para cumplir las 3 leyes. Hay 3 leyes muy importantes que no se cumplen. La jornada de 180 días, la jornada doble, la jornada extendida, que por ley deberían estar todas las escuelas en jornada extendida, está el 14%, nada más. Con gran desigualdad entre provincias, porque en materia educativa es difícil opinar en general si uno mira provincias por provincia. Una cosa es Córdoba y otra cosa el conurbano. Córdoba tiene la mitad de los pibes en jornada extendida. El conurbano tiene la mitad, el 7% de los pibes en jornada extendida. Naciste en el conurbano, en un hogar pobre, vos no vas a estar educado y vas a terminar siendo pobre y tus hijos van a ser pobres. Eso se llama reproducción intergeneracional de la pobreza. Y este es un problema muy, muy serio que tenemos, porque y uno lo observa incluso en las manifestaciones públicas. La mayoría de la gente que hace manifestaciones, sobre todo en la avenida 9 de Julio, los cortes, todo ese tipo de cosas, es gente que tiene tremendos problemas de educación, tremendos problemas de educación, y no van a salir de la pobreza con subsidios, nada más. Tienen que fortalecer la educación. Y acá viene un punto muy, muy serio. La asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo la inventó el Brasil. Sí, pero el pibe que iba a la escuela no cobraba. No cobraba. No se llamaba asignación universal por hijo. Se llamaba asignación por escolaridad. Entonces, los pibes en edad escolar, la madre iba al banco a cobrar. Yo era embajador en Brasil y lo vi eso, en Brasilia. La madre iba al banco a cobrar y el banco le decía, señora, no, este mes no cobra. ¿Y por qué no cobró? Y porque su pibe faltó 4 días a la clase. Los otros días tuve oportunidad de escucharte y cerramos el bloque ahora con esto y dijiste hay que cambiarle el nombre. ¿Es así? Claro, yo creo que no tiene que ser por hijo, tiene que ser por hijo que va a la escuela, por escolaridad. Correcto. Bueno, hacemos nuestro primer corte. Hacemos nuestro primer corte, Alieto, y continuamos. Alieto, continuamos. Vos sabés que todos esos datos que nos has dado son realmente muy, pero muy preocupantes, ¿no? Porque uno imagina un país en crecimiento, imagina un país con empleo formal, y imagina industrias funcionando con alta tecnología, que es el futuro absoluto, imposible de evitar. Y es más, es conveniente que sea así. Pero al mismo tiempo dice, bueno, y el personal que va a ocupar eso, el que no esté capacitado va a ser expulsado o no requerido. ¿Y dónde va?
¿Dónde va, no? El mundo del trabajo y la educación tienen una vinculación muy fuerte y es muy necesario que se tenga en cuenta por parte de las estructuras públicas. No, desde ya. Lo que tenemos que tener en claro que la forma más, no la más eficaz, pero una forma eficaz de salir de la pobreza y de la indigencia es la educación. Es la educación. Y el drama que estamos viviendo es muy grande, porque cualquier persona que tenga familiares, sobre todo en la clase media alta, está viendo que los pibes universitarios que se están graduando y que son de nivel socioeconómico alto, se están yendo del país. Ojo con esto. El país está teniendo una emigración del sector más capacitado, porque el sector menos capacitado no puede emigrar a ningún lado. La otra característica, y por eso cuando uno habla de educación en Argentina tiene que tener cuidado de qué provincia está hablando. Una cosa es la ciudad de Buenos Aires y otra cosa es el Chaco. Por ejemplo, entre las escuelas privadas de la capital federal, en el nivel socioeconómico alto, apenas eran ignorantes el 13% de los alumnos. Ahora, en la provincia del Chaco son ignorantes entre los pibes de nivel socioeconómico bajo el 80%. No, las desigualdades son tremendas, son tremendas. Los pibes de nivel esto se llama reproducción intergeneracional de la pobreza. Naciste en un hogar de clase media alta, tus padres son universitarios, no te preocupes, vos vas a ir a la universidad. Ahora, uno sueña con un país federal, ¿no? Y dentro del concepto de país federal sueña con un país igualitario. Y cuando ve estos datos que vos nos estás informando, la verdad que corre frío por la espalda, porque es muy difícil lograr un país igualitario con estas diferencias de calidad de educación, ¿no? Es muy difícil. Así es, así es. Y además hay una incógnita. Cuando uno mira el gasto público en educación, no es bajo en Argentina. En los últimos 20 años fue algo superior al anterior, no bajó. Sin embargo, los salarios de los docentes son bajos, comparado con otros países. ¿Y dónde está la respuesta? ¿En qué se gastaron la plata las provincias? En cargos docentes. O sea, mayor cantidad y menor salario. Claro, hay provincias argentinas donde por cada cargo docente hay 6 alumnos, 7 alumnos, 8 alumnos. En Francia hay 25, en el Reino Unido hay 23, 24. Nosotros, ese tipo de federalismo que tenemos no ha podido ser o regulado o armonizado de forma tal de apuntar siempre al futuro del pibe. Porque en educación, cuando uno tiene una duda en educación, tiene que hacerse una sola pregunta. ¿Qué es lo mejor para el futuro del pibe? ¿Ir por allá o ir por el otro lado? Y esto lleva a otras cosas. Por ejemplo, yo personalmente creo que la televisión pública no está cumpliendo el rol que tiene que cumplir. Yo creo que la televisión pública se justifica y se explica cuando es un instrumento para fortalecer la educación. Yo pienso que en una reforma institucional debería pasar la televisión pública al Ministerio de Educación y convertir la televisión pública en clase de matemática, de geografía, de historia, de física, de química, como es en Cuba, en México y en Perú, donde hay canales, los canales públicos se concentran. El caso de Cuba es notable. Cuba pasó toda la pandemia dando clases a distancia por la televisión. Porque ¿dónde está la trampa? Esta última pandemia aumentó la desigualdad. ¿Por qué? Porque los pibes de clase media alta iban a escuelas y luego recibían las clases, no iban a la escuela, pero recibían la clase por
por Zoom. Zoom, No. y lo tenía. Pero los pibes que viven en un conventillo, en un barrio humilde, nunca no tienen. ¿Qué es lo que Sí, no tienen? sirve, La no sirve televisión. ver en la televisión pública programas de Claro, la ningún televisión valor. pública. No. Sí. Entonces, la agenda que hay pendiente es muy, muy grande, porque hemos recibido llamados de atención muy grande nosotros. El nivel de conocimiento de otros pibes es muy bajo, no cuando se compara con Corea, con Japón, con Estados Unidos, no. Es más bajo que el de Chile, que el de Uruguay, que el de Costa Rica, que el de Perú, que el de Colombia y el que de Brasil. O sea, la región, nuestra región. Hemos retrocedido de una vez. Y en materia universitaria hay muchas cosas que discutir, y hay una que es, la Argentina es el único país que yo conozco que tiene por ley ingreso irrestricto a la universidad. Esta fue la última ley sancionada por el Congreso Nacional del 2015. ¿Y cómo es en el resto del mundo? No, no hay ingreso restricto. Son pocos los países con ingreso restricto. Empecemos por los países comunistas. China no hay ingreso irrestricto. El examen de ingreso a la universidad más grande del mundo es el chino, el Gakao. En Cuba, con Fidel Castro, no hubo ingreso irrestricto. En Digamos, Vietnam no hay ingreso. hay mucha competencia entre los alumnos para lograr un lugar, ¿no? Y eso le Bueno, da niveles de exigencia, En ¿no? todos estos países hay algo en común. Esto viene desde Napoleón I, es el famoso baccalaureat francés. El examen de graduación secundario y que informar a las universidades de quiénes son los candidatos a ingresar, los da el Estado. A través de un examen que toma, por ejemplo, este año se toma el mes que viene o dentro de un par de meses en Brasil y en Chile. En Brasil se llama ENEM, Examen Nacional de Educación Media, y en Chile se llamaba Prueba de Suficiencia Universitaria. ¿Cuál es el resultado? Nosotros tenemos más estudiantes universitarios que Brasil y que Chile, y tenemos menos graduados. Otro ¿Por gran qué? tema, otro gran tema. Porque Ariel, vamos a nosotros, hacer un nuevo corte y vamos a bueno, los últimos bloques. Adelante, señor director. Alieto, como siempre en las charlas que tengo contigo, y seguro que están de acuerdo conmigo nuestros televidentes, nos das muy buena información, nos generas mucha inquietud y al mismo tiempo mucho temor imaginando el futuro. ¿Cómo pensás vos que estos datos que nos has dado, esta situación de una Argentina que ha perdido, digamos, con respecto a su propia región, a los países vecinos, ¿cómo se debería resolver estos temas? Porque si no, las exigencias, vuelvo a insistir en algo que ya lo hemos charlado en los bloques anteriores, las exigencias del mundo laboral y del mundo industrial cada vez nos van a ir colocando situaciones más negativas, ¿no? bueno, es buena la pregunta porque eso es una tarea enorme. Esta tarea, si no se encara de una manera colectiva por las grandes fuerzas políticas, no tiene solución. Un buen ejemplo fue Chile, porque en Chile los progresos educativos fueron muy altos y fueron un acuerdo entre la democracia cristiana, los conservadores y los socialistas. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Qué es lo primero que habría que hacer en cualquier discusión política? Para cualquier político o candidato que hable de educación. Diga cómo va a cumplir las leyes. ¿Qué va a hacer para que la jornada sea completa? ¿Qué va a hacer para que la escuela secundaria esté generalizada? ¿Y qué va a hacer para cumplir el calendario escolar? ¿Qué va a hacer? Efectivo, no un discurso. Efectivo. ¿Qué medidas va a tomar? Empecemos por lo más simple. Después hay otras cosas que hacer que ya son más complicadas. Fortalecer la carrera docente. Un buen ejemplo fue Ecuador. Ecuador, Correa, que a mi juicio, desde el punto de vista educativo, fue un tipo muy importante, él puso un examen de graduación secundario para entrar a la universidad.
Con 550 puntos se podía ingresar para ser contador público, historiador, filósofo o ingeniero. Sí, pero para 2 carreras se requerían 800 puntos, que son las 2 carreras que cuidan al hombre. Para ser médico o maestro, había que... O sea, para ser maestro había que tener 800 puntos y para ser ingeniero 550. Ahora, si uno pretende llegar a eso, la conclusión cuál es, que los salarios más altos de la administración tienen que ir gradualmente beneficiando a los docentes. Establecer también la educación docente, hay que darle un tono universitario. En muchos países del mundo son las universidades las que forman los docentes. O sea que la tarea es muy, muy, muy grande, muy, muy grande. Algo que también te he escuchado a vos es el tema de la necesidad de poner en los lugares más difíciles y más necesitados las mejores escuelas y los mejores docentes, porque ahí está el tema. No cabe duda. Y los mejores sueldos. Y los mejores sueldos. Y los correcto, mejores sueldos. Correcto, correcto. Claro, una apuesta importante. Claro que sí. Sí, sí. Sí, sí. Y yo vuelvo a repetir, la pregunta clave es qué es bueno para el futuro de los pibes. Cuando uno discute una medida, pregunta, ¿pero esto va a ayudar a los pibes o no lo va a ayudar en el futuro? Sí, porque en una actitud, ese es el derecho supremo. Sí, y en una actitud más generalizada todavía, ¿qué es mejor para el país? Porque estos pibes mañana son grandes y son las generaciones del futuro, ¿no? ¿Qué es bueno para el país? Porque realmente si la situación no se le da la importancia que tiene, las consecuencias son complejas, porque hay algunas cosas que se pueden resolver medianamente rápido, pero estos temas, si no se le da una característica importante, son de difícil resolución, ¿no? Así es, así es. Y los esfuerzos pueden ser inmediatos, pero los resultados van a llevar años. Los resultados van a llevar años, no van a ser inmediatos. No van a ser inmediatos. Entonces esto requiere una clase. Por eso decía que el estadista se define no en el que piensa en las próximas elecciones, sino en el que piensa en las próximas generaciones. Y cuando uno mira las reformas educativas en el mundo, fue hecha por grandes líderes políticos. En Argentina fueron Roca y Sarmiento. La 1420 fue una ley muy, muy importante, muy importante. Hizo la escuela primaria común, gratuita y obligatoria. Y obligatoria. ¿Por qué? Porque ellos eran conscientes de los millones de inmigrantes que venían a la Argentina y tenían que nacionalizarlos. Y la mejor manera de nacionalizarlos fue la escuela. Por eso la escuela argentina profundo, tradicionalmente, ¿no? Fue una escuela muy patriota. ¿Cómo? Digo, qué cambio profundo que se dio, porque en aquel entonces la educación obligatoria era un hecho casi revolucionario en el sentido de países liberales que no entendían mucho este tema, ¿no? No, estaban los franceses, los uruguayos también, pero la 1420, por eso la alfabetización argentina fue la más alta de América Latina e incluso mayor a la de Italia, la de España, la de Portugal. El éxito que tuvo la Argentina en materia educativa fue impresionante, ¿no es cierto? Pero eso se debió a una visión de largo plazo que tuvieron, ¿no es cierto? Alieto, como siempre, muchísimas gracias. Realmente contigo nos vamos desayunando de cosas que están ahí, pero a veces cuesta que la pongan arriba del tapete y digan, esto es lo importante, esto es central y fundamental para que la Argentina funcione. Así que muchísimas gracias, realmente muy amable. Bueno, muy cordial por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Gracias, gracias. Y nos queda ahora para hablar contigo la próxima vez economía, nos queda para hablar contigo medio ambiente, otro tema extremadamente importante. Medio ambiente. Vamos a hablar de cambio climático. Cambio climático. Bueno, ahora con este invierno que no es tan invierno y esos veranos que son exageradamente veranos, ni qué decir, ¿no? Ni qué decir.
No, las últimas informaciones de ayer, de la Organización Meteorológica Mundial son preocupantes, Sí, porque sí. están preocupados. El Dice, esto julio, está dicen, descontrolado. más caliente de De todas toda las la épocas. historia de los últimos siglos, sí, 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 sí. Y ojo, el nivel del mar sigue subiendo, el derretimiento tanto de la Antártida como de Groenlandia, los incendios que son provocados en muchos casos, ¿no? A veces malicia, pero en otros casos es por el calor. Claro. Este, no, no, la deforestación está generando daños muy grandes, ¿no? Los árboles Bueno, cumplen un rol muy, muy, muy importante. no nos adelantemos los temas, lo tratamos la próxima Ok, vez. ok, ok. Un fuerte abrazo. Y a todos nuestros Igualmente, buenas televidentes, tardes. gracias, gracias. Y a nuestros televidentes, nos veremos el viernes que viene.